Mis amigos amados, no nos vamos a quedar picados. Ya nos animamos con Omar a hacer otro video de 1 hora, pero no nos vamos a quedar picados. Bueno, es que nos quedamos en una parte súper importante, ¿sabe? Jonás pasó dentro de la barriga de la ballena, pasó 3 días y 3 noches completitas. ¿Qué le dice a usted eso? ¿Qué le habla el corazón? ¿Qué le habla el Espíritu Santo a su corazón? Era una profecía de lo que iba a pasar con Yahshua. Que cuando a Yahshua lo mataron, bajó hasta el infierno a quitarle las llaves de lo que era todo el mundo entero que se cogió Satanás arbitrariamente, ¿ya? Le quitó las llaves de la muerte a Satanás y le quitó las escrituras del mundo entero, porque el dueño era Adán. Pero había una cláusula que decía en las escrituras que la única forma que Adán perdiera las escrituras era pecando. Y las podía perder las escrituras de ser dueño de toda la tierra solo por pecar. Así que Adán, el rato de pecar, se olvidó de todo. Y por eso el diablo le quitó las escrituras de la tierra. Por eso es que cuando el ladrón arrepentido, no el ladrón bueno, porque no hay ladrón bueno, por favor, ¿ya? El ladrón arrepentido que estaba a un lado del Señor, de la estaca de ejecución, y que lo defendió al Señor, el ladrón arrepentido le dijo al Señor, Señor, acuérdate cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Yahshua? Sí, yo me voy a acordar de ti cuando esté en el reino. No, póngase a leer bien, bien clarito, porque los pastores a veces preparan los cultos rapidito, medio leen lo que van a dar y se acabó, porque están ocupados en otras cosas, ¿ya? Y por eso no se han dado cuenta lo que dice el Espíritu Santo realmente. Lo que dice es, créeme que ciertamente hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en el reino, no vas a estar en el reino, vas a estar en el paraíso. ¿Por qué? Porque el Señor le iba a quitar las escrituras de la tierra a Adán y se las iba a entregar al hombre para posesionarlo al hombre como dueño de la tierra. Así que si usted es un hijo de Dios como yo, a mí me tocó ir a sacar los demonios de un, ¿cómo se llama? Donde están metidos los policías estos. Garita, UPC. Había un UPC que habían puesto aquí afuera en la ciudad de la ferroviaria. Habían puesto ahí un UPC. Y un UPC. Y entraron los ladrones y degollaron al pobre policía. Y mataron a un policía en ese UPC. Y ahí es el parque es uno de los parques que tiene la ferroviaria. Entonces el Señor me dijo, no dejes ese parque ahí como anatema para la ciudadela, porque se ha convertido en una zona maldita. Entonces fuimos con mi marido, hicimos ayuno ese día, y fuimos con mi marido a atar a todos los espíritus demoníacos que estaban en el UPC. Empezamos a orar y empezaron a salir corriendo un montón de homosexuales con tacos que se iban virando y cayendo y que la falda se les iba rodando, un montón de homosexuales, o sea, estaban en tremendos pecados esa gente. Y estaban prostitutas también, había de todo en ese UPC. O sea, se había hecho una La celda, no. Se había hecho como un nido de ratas. Eso es lo que se había hecho. Entonces nosotros levantamos la mano y declaramos en el nombre santo de Yahshua HaMashiach que será demolido totalmente al 100% este UPC. No quedará ni piedra sobre piedra y se hará ceniza este UPC. Ni una semana, créame, ante Yahshua HaMashiach en cuya presencia estoy. No pasó ni una semana entera
y el UPC estaba en piedras y cenizas. Parece que retiraron todo eso y sembraron flores y el parque quedó bellísimo. Y se acabó. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo pude decir que se deshacía ese UPC y que tomaba posesión de ese lugar? En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, tomaba posesión. ¿Por qué podía tomar la posesión? Porque ya estoy en las escrituras de mi Señor. Ya estoy en las escrituras de la tierra. Ya dice ahí el nombre de Elsa Carrasco Romero. Ya dice clarísimo mi nombre. Estoy en las escrituras. Soy heredera de mi Elohim Yahweh. ¿Ya? Porque Yahshua rescató las escrituras, se las quitó al diablo en los 3 días y 3 noches que estuvo en el infierno. ¿Sí? Eso es lo que significa la señal de Jonás. Cuando ustedes le hablen de la señal de Jonás, eso es lo que significa. Los 3 días y 3 noches completitos que Yahshua pasó en el infierno. Hasta resucitar. ¿Ya? Tal como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la panza del monstruo marino, así también el Ben Hadad estará 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Más clarito, imposible, ¿verdad? Perdóneme por el griterío, pero es que cuando me emociono yo empiezo a gritar. Ya. El 41. La gente de Nínive se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. O sea, a pesar de que la gente de Nínive era depravada, degenerada, se levantará en el juicio y los condenará a ellos, a los fariseos, porque son más perversos que los ninivitas. ¿Ya? Dice, la gente de Nínive se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque los de Nínive, cuando Jonás les predicó, se volvieron de sus pecados a Yahweh. Pero lo que hay aquí ahora es mayor que Jonás. Aquí está el Dios Altísimo. Lo que hay ahora es la esencia de Yahweh, está aquí. Y así ustedes no quieren entender. No quieren. Lo que hay ahora es mayor que Jonás. Se señalaba él mismo. Es mayor que Jonás. Jonás era un simple profeta. Pero el que les estaba predicando era el Hijo del Dios Altísimo. El mismo Dios. Porque Yahshua es la esencia del Abba Yahweh. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero lo que hay aquí ahora es mayor que Salomón. Les estaba diciendo que él era mayor que Jonás, era mayor que Salomón. O sea, la reina de Saba viajó en sus camellos. ¿Cuántos kilómetros habrán sido de desierto? No tengo idea. Pero la reina de Saba viajó porque le habían hablado sobre la sabiduría que tenía Salomón, sobre el Dios Altísimo que había salvado a Israel de la esclavitud de Egipto. Y como eso se había rodado por todo el mundo entero, porque por eso Dios dijo, sobre él, con todo lo que le haga a Faraón, le voy a endurecer más, porque mientras más duro tenga el corazón, más cosas le voy a hacer. Y con esas cosas que yo le haga, me voy a hacer famoso. Claro, ¿quién del mundo no se enteró que el Señor le llenó a Egipto todos los ríos y los manantiales, se los convirtió en sangre? ¿Quién no sabía que toda la gente tenía piojos en Egipto? Que el Señor les llenó de piojos. ¿Quién no sabía que todo Egipto estaba lleno de ranas? Que las ranas brincaban hasta las camas. ¿Quién no sabía que el Altísimo vino con el ángel de la muerte y le ordenó que matara a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales? El primer hijo lo mataba el ángel de la muerte. Por eso el Abba Yahweh les dijo que cogieran y mataran un corderito para esa noche,
y con una brocha, en ese tiempo no se llamaba brocha, se llamaba, tiene otro nombre, ¿ya? Que cogieran el palo con lo que le reunían un poco de trapos y le amarraban, entonces eso metían en el balde que estaba con la sangre, metían en el tacho que estaba con la sangre del cordero y pasaron por todo el dintel de la puerta. El dintel es toda la parte de arriba de la puerta y por los postes de la puerta, son las dos partes de al lado. Por eso en la mañana, un hisopo, eso es lo que se llama, un hisopo. Dios les mandó a hacer un hisopo a la época de ese tiempo, pues no, a la forma que tenían los hisopos en ese tiempo. Entonces todos los israelitas pusieron la sangre en la parte de afuera, toda la sangre en el dintel y en los postes de la puerta. ¿Y eso para qué era? Porque eso significa que el Señor dejó pasar por alto. O sea, que dejó pasar por alto los pecados de los israelitas. Y su bronca era con los egipcios. Entonces, ¿quién no se enteró de cada cosa que les hizo el Señor? Porque el Señor los castigó a los egipcios, le digo, lo castigó a Faraón y a todos los egipcios. ¿Sabe con qué? Ellos tenían 10 ídolos que adoraban. Entre esos ídolos tenían al toro Apis y tenían hecho un toro gigantesco y salían cuando era la fiesta del nacimiento del toro, así como hacen las procesiones aquí del Cristo el Consuelo, las procesiones de la Churona, toda esa porquería que hacen aquí los católicos. Así ellos hacían la procesión del toro Apis. Entonces le ponían guirnaldas al toro, el toro en vivo. Lo ponían en carro alegórico, lo llenaban de guirnaldas, todo lleno de flores y llevaban al toro Apis. Y por eso el Señor los llenó de llagas a todos los bueyes, toros, cabras y ovejas, a todo el ganado. ¿Para qué? Para castigarlos por el toro Apis que ellos adoraban. Y así, cada plaga que les dio, porque no es cuando la gente dice, la gente que no sabe la palabra, dice, ay, es que al pobre hombre le cayeron las 12 plagas. ¿De dónde le aumentaron 2 más? Mándenlo a leer la Biblia y dile, oye, lee la Biblia, aunque sea por cultura general. Solamente son 10 plagas, nada más. ¿Ya? El último, por supuesto, fue la matanza de los primogénitos. ¿Ya? Entonces dice, la reina de Saba vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, pero lo que hay aquí ahora es más que Salomón. Como les dijo, lo que hay aquí ahora es más que Jonás, pero con el cerebro de este porte de los fariseos, ¿qué iban a entender? El espíritu inmundo que vuelve. Escuche que esto es súper importante para su salvación. Cuando nosotros hemos sido pecadores, cuando éramos goyines, cuando éramos gente ordinaria, que no sabíamos nada de Dios, nada de la Biblia, nada de sabiduría, cuando éramos goyines, teníamos el espíritu inmundo dentro de nosotros. El hombre fuerte que yo le expliqué, el que le da astucia para hacer todas las maldades, que no, que a esta hora pasa mi esposa, no puedo andar con mi amante por aquí, el que le da todas las cosas para que sea un triunfador en el mal. Ese es el hombre fuerte y ese es el espíritu inmundo que tiene la gente que no se ha convertido, que lo tiene adentro. Entonces dice, el espíritu inmundo que vuelve. Ya una persona ya se arrepintió de sus pecados, pidió perdón al Señor, le pidió que lo adoptara en su familia, le pidió a Yeshua que lo lave con su sangre, se bautizó y ya está leyendo la Biblia. Pero el tipo, estando congregándose, estando en santidad y todo, más le pudo
el deseo sexual y se fue a acostar con una prostituta. Entonces, ahí, ¿qué pasa? El tipo que aceptó a Yeshua, que pidió perdón, que pidió que lo lavara con su sangre bendita y estaba congregándose leyendo la Biblia, él estaba completamente limpio, como si fuera una sala barrida y adornada, hasta con flores, con todo. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo del Altísimo, porque está lleno del Ruach HaKodesh. Por eso, ¿ya? Entonces usted va a ver lo que pasa. Dice, el espíritu inmundo que vuelve. Cuando un ruaj inmundo, ruaj está en hebreo. Acuérdese que ruaj es espíritu. Cuando un ruaj inmundo sale de una persona, viaja por lugares secos, porque los demonios son secos. Por eso en los desiertos se desesperan por agua los demonios. Dice, viaja por lugares secos, buscando descanso y no lo encuentra. Entonces se dice a sí mismo, el espíritu inmundo, o sea, el demonio que esa persona tenía adentro. Entonces se dice a sí mismo, ese espíritu inmundo, regresaré a la casa que dejé. Nada que dejé, que te sacaron. Cuando te sacó el pastor, cuando dijo, fuera espíritu tal, ¿ya? Dice, regresaré a la casa que dejé. Cuando regresa, se encuentra la casa desocupada de demonios, barrida, limpia y en orden. Entonces va ese espíritu inmundo, ya logró entrar. ¿Sabe por medio de qué entran los demonios a una persona? Por medio del sexo. Si usted no tiene santidad en lo sexual, usted nunca podrá tener santidad espiritual. Si usted tiene sueños húmedos, si usted se levanta todo lleno de semen, si la mujer tiene deseos de masturbarse, si ha tenido costumbre de tener juguetes sexuales, si ha tenido esas malas costumbres, haga ayuno y salga de esa porquería. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo dice, no hay nada, todo está seco, voy a regresar a la casa de donde yo salí. O sea, voy a regresar a la casa de Teresita, que aceptó a Cristo y cuanta vaina, voy a regresar a la casa de ella. O voy a regresar a la casa de Rubén, que también dice que aceptó al Señor y todo eso, y ahora anda que lee la Biblia. Voy a regresar, dicen los espíritus inmundos. Y usan una mujer, usan un hombre, y en el instante que usted va a tener relaciones sexuales ilícitas, porque se vaya y se revuelque con su marido, no es ningún pecado. Es su marido, es suyo, está con el permiso de Dios, porque a Dios le gusta que los esposos se amen, que tengan relaciones sexuales, que se abracen, que se besen, que se mimen, para que no se enfríe el matrimonio. Porque usted sabe que los demonios y el infierno atentan contra el matrimonio. Para que la gente diga, ¿sabes qué? Ya te dejé de querer, la verdad es que las cosas se enfriaron, nos tenemos que divorciar. Eso es un pecado ante el Señor. Usted siempre tiene que estar calientito con su esposa. O la esposa siempre tiene que estar calientita con su marido. Porque de eso disfruta el Señor. Porque el Señor dio el sexo no para que usted se ande masturbando, no para que usted ande buscando chicas fáciles con quien acostarse, no para que usted ande de prostíbulo en prostíbulo, no. Dios dio el sexo para que sirva de éxtasis entre una pareja que se guardó
sin tener relaciones sexuales hasta el día de su matrimonio. Y cuando se casan, ahora sí, venga y armamos la fiesta con su esposo, con su esposa. Ahí sí usted tiene relaciones lícitas y Dios bendice esa sexualidad porque está bajo la voluntad del Altísimo. Están casados por Dios y no tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero si yo dijera esto en una plaza o en un campo grande, créanme que me prenden una fogata y me incineran. Porque ahora las señoras dicen, ay, no, mi hijo tiene relaciones con su novia. Y yo le digo, cásate, hijo, pero no quiere. Porque es que ahora los chicos, mire cómo han normalizado el pecado. Dicen, es que ahora los chicos dicen, mamá, déjame tranquilo. Yo quiero primero tener relaciones sexuales, vivir con mi novia para ver qué tal es, si vale la pena. Si no vale la pena, yo me separo y se acabó. Y si vale la pena, entonces pasarán unos 3, 4 años y ahí me caso. Y para los padres está bien que el niño esté en fornicación, que se haya ido a vivir en un departamento y esté en fornicación. Ah, pero como la niña salió preñada, entonces ahora sí. Yo creo que sí es hora de que se casen porque está embarazada. Ese pecado es un pecado súper grande y es el que más se da en el mundo en este momento, créanme. Entonces va, dice, repito la parte de acá arriba, dice, entonces, dice, cuando el espíritu inmundo sale de una persona, dice, cuando un ruaj inmundo, cuando un espíritu inmundo sale de una persona, viaja por lugares secos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces se dice a sí mismo, regresaré a la casa que dejé. Cuando regresa, se encuentra la casa desocupada, barrida, limpia y en orden. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Ruaj HaKodesh. Y el Ruaj HaKodesh es orden, es limpieza. Por eso si su casa la tiene sucia, asquerosa, sin barrer, sin trapear, sin limpiar el polvo, ahí no está Dios. Eso es demoníaco. Usted tiene que tener su casa nítida. Dice, entonces este espíritu inmundo va y reúne 7 ruajim, 7 demonios, los reúne a sus amigos. Oye, fulanito, espíritu de envidia, ven. Espíritu de robo, ven. Espíritu de asesinato, ven. Espíritu de drogadicción, ven. Y los llama a los 7. Dice, y reúne 7 ruajim más malvados que él. Y todos juntos se meten a vivir allí, donde esa persona que ya se había convertido. Así que al final la persona está peor que lo que estaba. Así será para esta generación que no guarda la ley, que no guarda la Torá. O sea, es peor que acepten a Yahshua y que no obedezcan los mandamientos. Es mucho peor. Porque en una relación sexual ilícita no se le va a meter un diablito de este portecito, porque usted ya era santo, ya estaba bautizado. No, se le van a meter 7 peores, más malvados que el que usted tenía. Y el postrer estado de ese hombre será peor, dice la palabra. La madre y los hermanos de Yahshua. Aquí viene otra guerra, otra pelea por los que los católicos quieren matarme. La madre y los hermanos de Yahshua. Todavía Yahshua hablaba a la multitud cuando su madre y sus hermanos aparecieron afuera pidiendo hablar con él. Y le dijeron sus discípulos, tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablar contigo.
Por si acaso les aviso, los hermanos de Yeshua no se habían convertido. Y Miriam, todo lo que veía solamente lo guardaba en el corazón, dice la palabra. O sea, no era arrastrada por ese Dios bendito que ella había parido. No. Ni los hermanos, ni los medios hermanos de Yeshua, porque eran medios hermanos, eran hijos de Miriam con José. Pero al que le informó, al que le dijo, tu madre y tus hermanos están allá afuera, Yeshua les contestó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mire, cuando yo digo esto, esos católicos, ¡ay, qué horror! La Madre, la Virgen Santísima, la Madre de Dios. No saben la bestialidad que están diciendo. Ningún hombre y ninguna mujer pueden ser madre o padre de Dios, porque para hacer eso tendrían que ser dioses y tendrían que ser eternos. Tendrían que haber estado antes de Yeshua eterno, porque Yeshua era eterno, tan eterno como su padre y como el Ruach HaKodesh. Y Miriam no era diosa y no era eterna. Miriam fue creada por el mismo Yeshua, fue creada en el vientre de su madre, para que usted lo sepa. Y no es aquí que Yeshua dice, ¿quién es mi madre? No es porque él era un salvaje, maleducado, que le faltaba el respeto a Miriam, no, sino que él quería hacer que esa gente se despertara, que no le estén haciendo altares a la Virgen, porque la Virgen no murió por la gente. Miriam no murió por mí en la estaca de ejecución, por mí murió Yeshua y derramó su sangre preciosísima para lavarme de todo pecado y maldad. ¿Ya? Él contestó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Señalando a sus discípulos, haciendo así, ¿no? Dijo, miren, he aquí mi madre y mis hermanos, señalándolo a sus discípulos, a los 12 que estaban aquí. He aquí mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga lo que mi Padre en el cielo quiere, esa persona es mi hermano, mi hermana y mi madre. El que obedece la ley de Dios, la Torá, el que obedece toda la palabra del Altísimo, el que no peca, el que se las aguanta, el que cuando tiene una tentación entra en ayuno y empieza a clamar a Dios que lo ayude. ¿Ya? Nos toca Mateo, llegamos al versículo 50 de Mateo 12. Vamos a Mateo 13. Vamos a ver cuántos versículos tiene Mateo 13. ¡Ay! Dios mío. Uy, este le ganó. Este tiene 58 versículos. El anterior, Mateo 12, tenía solo 50 versículos. Mateo 13 tiene 58 versículos. Pero no le tenemos miedo, vamos y le damos. Y bueno, aquí sí, donde nos quedemos, nos quedamos. Ya. Caramba. Perdón, mi hermano, un ratito, perdón. Parábola del sembrador. Aquel mismo día Yeshua salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Pero se reunió una gran multitud alrededor de él, tanta que se subió a un bote y se sentó. Qué vozarrón del Altísimo para que lo escuchen sobre el bote del mar donde que está, plas la ola, plas, plas. Usted tiene que gritar como un loco, fulanita, ya ven a comer. Porque no le escucha ni queriendo. Pero Yeshua se subió sobre un bote
y les habló a los 15,000, 20,000 personas que lo seguían. ¿Ya? Entonces dice, pero se reunió una gran multitud, estamos en el 13:2, alrededor de él, tanta que se subió a un bote y se sentó, mientras la gente se quedó en la orilla. Y les habló muchas cosas por medio de parábolas. ¿Por qué les hablaba en medio de parábolas? Porque Dios tiene algo que se llama presciencia, que es lo que nosotros no tenemos. Nosotros a lo sumo tenemos cuando el Ruaj HaKodesh a veces nos advierte y nos dice, ten cuidado con esa persona. ¿Ya? Muchas veces el Señor nos ha advertido y nos ha ayudado cualquier cantidad, créame. Y les habló muchas cosas por medio de parábolas. ¿Por qué? Porque en su presciencia Yahshua sabía quiénes eran. Iban solamente por el buen pan que Dios les daba y el buen pescado que el Señor les repartía. Y buscando que le sanen al hijito, que le sanen a la madre, que le sanen a la abuela, que le sanen al tío. Pero entender las cosas de Dios, vea, no les interesaba. Estaban igualitos que como estoy yo ahorita. En TikTok pongo todas las enseñanzas. Y le digo a Omar, no te tomes la molestia, porque en Instagram, el mismo video de 1 hora, hay que dividirlo en 3 partes. Cada video de 20 minutos. Y le digo, no les pongas en Instagram. Ponle lo que les encanta ver. Solamente los diablos, que el tipo le dice algo y el Señor lo manda al infierno. Y que otra cosa mala que tiene, y todo lo de los demonios, de los videos de los demonios, eso les pongo en Instagram. Y hay unos que ustedes van a ver en Instagram que han llegado a 7,000 y pico. Pero los estudios en Instagram no llegan ni a 10. Y es la gente que le encanta, uy, no, ñañito, no hay que hacer eso, porque mira que el diablo, pero no buscan el origen que está en TikTok. Mejor dicho, TikTok, los estudios de TikTok es para los sabios, es para los elegidos, es para los santos, a los que Dios los va a guardar en el día malo. Y les habló muchas cosas por medio de parábolas. No les iba a dar nada. A los únicos que les daba escondidito, la verdad, era sus discípulos escondidos. De ahí afuera les hablaba en parábolas. Si entienden bien, si no salados. Y les habló muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo una parábola. Un campesino salió a sembrar sus semillas. Y al sembrar algunas semillas, cayeron junto al camino. Algunas semillas cayeron junto al camino. Y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras semillas cayeron entre partes rocosas donde no había mucha tierra. O sea, usted ha visto cuando a veces aquí en la vereda de mi casa, entre una rayita de cemento salen unos como césped, ¿ya? A eso se refiere. Otras semillas cayeron entre partes rocosas donde no había mucha tierra. Esta semilla brotó muy pronto, se hizo una plantita porque la tierra no era profunda. Pero al salir el sol, quemó las plantas ya jóvenes y como sus raíces no eran profundas, se secaron. ¿Ya? Otras semillas cayeron entre espinos y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron en buena tierra y dieron buena cosecha. 100 veces, 60 veces o 30 veces de lo que se había sembrado. Todos esos que no han parado de ver los estudios bíblicos en TikTok, esos son la buena tierra. ¿Ya?
que dan después la cosecha 100 veces, 60 veces o 30 veces de lo que se había sembrado. Ustedes son la buena cosecha. Los que tienen oídos, que oigan. Si no, salado, mijito, te quedaste con la parábola nada. Propósito de las parábolas. Después los talmidim, los discípulos, se acercaron a Yeshua y le preguntaron, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Y respondió, a ustedes les ha sido dado conocer los secretos del reino de Yahweh, pero a ellos no les ha sido dado. Porque al que tiene algo se le dará más. O sea, a ustedes se les dará más. Y tendrá mucho. Pero al que nada tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Si vino un hermano por una semana, 15 días a la congregación y aprendió un poquito y después se va nuevamente y no aparece como en 6 meses, lo poquitito que aprendió, el diablo cogió un borrador y se lo borró todito de la mente. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Yeshayá, de Isaías, que dice, por más que permanezcan escuchando, nunca entenderán. Por más que permanezcan mirando, nunca percibirán. Porque el corazón de esta gente está entumecido. Con sus oídos escasamente oyen. Han cerrado sus ojos como para no ver con ellos, ni oír con sus oídos, para no entender con sus corazones y hacer teshuvá, o sea, para que no entiendan nada y para que no puedan hacer un teshuvá. ¿Qué significa teshuvá en hebreo? Buscar el origen de la fe, o sea, regresar a Israel, ver qué de nuevo tienen los judíos y no andar siguiendo como perritos falderos a cualquier judío, porque hay judíos más endiablados que el mismo Satanás. Son los que están haciendo las cosas para el tercer templo. Hay judíos que van y hacen letanías y oraciones y adoran a los rabinos de 1800 y pico, de 1900 y pico, y que nunca leen la Biblia. Hay israelitas que jamás leen la Biblia, solamente leen los libros de los rabinos antiguos. Así que no crea que porque es judío, porque lo ve con la kipá y todo, ya es un santo que usted lo tiene que seguir. No. Porque para rematar, hay judíos que están metidos en la cábala, o sea, en la brujería. Lo peor es que usan la palabra para sacar las palabras como ellos, según ellos, Dios les ha dado, pero no es Dios, es Él, el que ya sabemos, ¿no? Y sacan las palabras y le ponen números y eso le dicen a Madonna, que se fue a meter allá. Mira, haz este concierto en tal parte y haz el contrato con fulano de tal y vas a ver los millones que te van a dar. Lo mismo a Shakira, lo mismo a todos esos artistas endemoniados de Hollywood, a todos los que tienen la estrella en el camino de las estrellas, todos esos están entregados a Satanás. Dice, para no entender con sus corazones y hacer teshuvá, o sea, para venir y arrepentirse y decir, voy a leer lo que es pecado realmente, Señor, yo sí he hecho esto, perdóname, Señor. No lo voy a volver a hacer, o ayúdame a no volverlo a repetir, te lo suplico, mi Dios bendito. No, el Señor no les deja, les tapa los oídos, les cierra los ojos, les cierra la nariz, les cierra la boca para que no entiendan la parábola, para que viendo no vean, para que oyendo no oigan, para que oliendo ni lo perciban, para que no puedan hacer teshuvá, para que no puedan regresar al origen de la fe,
para que yo los pueda sanar. O sea, ¿para qué? Para que no puedan celebrar el Shabbat. El Shabbat ustedes ya tienen que estar celebrando. El viernes 7:30 de la noche al sábado 7:30 de la noche. El Rosh Hodesh es cuando empieza el nuevo mes hebreo. También es igual que el Shabbat. También se ponen las velitas y se ora y se va al culto. Todavía de los que están oyendo no ha venido ni uno a la casa. Entonces, cuando escuchan, no les entra nada ni por aquí, o lo que les entró por aquí les salió por acá. ¿Ya? Para que yo los pueda sanar, para que no se arrepientan y Dios los pueda sanar. Pero ustedes, bendecidos son sus ojos, porque ellos ven, y sus oídos, porque ellos oyen. Sí, en verdad les aseguro que muchos profetas y muchos sadiquim, muchos justos, quisieron haber visto esto que ustedes están viendo y no lo vieron. Ya hubiera querido Isaías ver el nacimiento de Yeshua, 800 años antes de Yeshua. ¿Qué no hubiera dado Isaías? Profetizó todo en el capítulo 53, habla de todo lo que lo disfiguraron a Yeshua, pero el pobre no lo pudo ver. Dice, ustedes están viendo y no lo vieron. ¿Ya? Sí, en verdad les aseguro que muchos profetas y muchos sadiquim, muchos justos, quisieron haber visto esto que ustedes están viendo y no lo vieron. Quisieron haber oído esto que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Por eso es que Yeshua en otra parte en el Evangelio les dice, les mandé al encantador y el encantador tocaba la flauta, pero la culebra no salía porque estaba sorda y muda. Entonces, por muy excelente encantador que yo le mande, que sea el mejor músico en flauta, la serpiente no va a salir de la canasta porque está muda y sorda. Eso dice el Señor. Por muy grande que sea el encantador, la serpiente no va a salir. Yeshua explica la parábola del sembrador. Escuchen, pues, lo que quiere decir la parábola del sembrador. Aquí les explica ya lo que quiere decir. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino, que Dios fue echando en el camino, ¿ya? Viene el maligno, o sea, los pájaros vinieron y se la comieron. ¿Se acuerdan? Que les dijo que echó la semilla en el camino y los pájaros se la comieron. Viene el maligno, viene el diablo y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo aceptan inmediatamente con alegría, porque esas son las hierbitas que salen hasta en el cemento, ¿ya? Pero no tienen raíz, no hay profundidad aquí en el corazón, no lo hay, no hay amor genuino para el Señor. Pero no tienen raíz en ellos, no se mantienen firmes, apenas surgen pruebas o persecución por causa del mensaje, se van apartando rápidamente. No, ya nos van a hacer problemas en el trabajo, que nos van a hacer problemas acá en la escuela, que por aquí, que por allá. Apenas surge pruebas o persecución por causa del mensaje, se van apartando rápidamente. La semilla que cayó entre espinos, aquí les explica qué significa. Representa a los que oyen el mensaje, pero es ahogado por las preocupaciones de este mundo y el amor a las riquezas, así que no produjo nada. Yo me acuerdo que una vez que le preguntaron a León Febres Cordero, cuando ya estaba en el hospital, le preguntaron sobre cómo hacía con tantos negocios y compañías que tenía, y decía que él no paraba un segundo de contestar el teléfono.
que de las 24 horas máximo dormía 2 o 3 horas, porque el resto todo el día y la noche pasaba contestando, preocupado, revisando para proteger sus empresas. Entonces, esos son los espinos, que ya le salió que los de la compañía, que un empleado se ha enfermado, que ya lo va a ir a ver, que ya la otra compañía se ha quemado el motor de tal cosa y van de una cosa a la otra. Hermano, hoy día tenemos la congregación. No, no puedo, hermana, tengo que irme a tal parte, tengo que hacer esto, lo otro, y se olvidan de la palabra de Dios. Dice, ¿por qué? Dice, pero es ahogado por las preocupaciones de este mundo y el amor a las riquezas, así que no produjo nada. Ahí ya les explicó Yeshua a sus discípulos bien clarito lo que era esa. Sin embargo, la semilla sembrada en buena tierra es el que oye el mensaje y lo entiende. Dicha persona seguramente dará buen fruto, 100, 60, 30 veces más de lo que se sembró. Parábola del trigo y cizaña. Ojalá que alcancemos, porque nos toca el versículo 24 y son 58, ¿no? Son más que la anterior. Parábola del trigo y la cizaña. Yeshua les contó otra parábola. El reino de Yahweh es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, su enemigo, el diablo, sembró mala hierba entre el trigo y después se retiró. Cuando el trigo brotó y se formó la espina con grano, la mala hierba también brotó. Yo no sé cuántos hayan aquí que les fascinen las plantas. Yo soy loca por las plantas. Me fascina mi jardín. Es de este porte, pero ahí yo le meto plantas que nadie entiende cómo ha entrado tanta planta. ¿Ya? Cuando el trigo brotó y se formó la espiga con grano, la mala hierba también brotó. O sea, usted va y ve su planta bellísima, hermosa, pero ve por ahí un monte que está más grande que su planta, que sus flores, que sus rosas. Está grandote y bellísimo. Y yo le digo, pedazo de atrevido, te largas de aquí. Y arranco el monte y lo boto a la basura. ¿Ya? Cuando el trigo brotó y se formó la espiga con grano, la mala hierba también brotó. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño, Adón, señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde ha salido la mala hierba? Él respondió, algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Él les dijo, no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar algo del trigo al mismo tiempo. O sea, las raíces de la mala hierba pueden irse llevando un pedazo del trigo que está bien sembrado y también por retirar la mala hierba pueden estar sacando a un hermano que sí se va a convertir de verdad. Lo único que necesita es que el pastor o la profeta le tenga un poco de paciencia y los hermanos también. Y le ayuden y le dejen pasar las estupideces que hace y lo aconsejen y todo. Y poco a poco, cuando en 2, 3 años se dan cuenta, el hombre cambió. Donde usted lo arrancaba fregado, porque arrancó a alguien que se iba a convertir. ¿Ya? Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que recogen la cosecha que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla y después guarden el trigo en mi granero. Parábola de la semilla de mostaza. Yeshua les dijo, otra parábola. El reino de Yahweh es semejante a una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Usted ha visto la semilla de la albahaca, las pepitas negritas chiquitititas. La de mostaza es la 10ª parte de esa semilla, créanme. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece
se hace mayor que todas las plantas del jardín y llega a ser un árbol tan así que las aves que vuelan alrededor vienen y hacen nidos en sus ramas. O sea, se hace un árbol gigantesco la mostaza, cuando su semilla era chiquitita, diminuta. Parábola de la levadura. También les contó además otra parábola. El reino de Yahweh es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina. Después esperó hasta que toda la masa fuera leudada. O sea, deja una masita de este porte. Yo he visto a mi hija hacer el pan y de ahí se hace una cosa de este porte porque ya leudado con la levadura. Por eso el Señor dice, no dejéis entrar la levadura a la iglesia, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. O sea, un poquito de levadura corrompe a toda la iglesia, a toda la iglesia. ¿Ya? El uso que Yeshua hace de las parábolas. Todas estas cosas Yeshua contó a la gente por medio de parábolas. En verdad, no dijo nada sin usar parábolas. Esto era para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Abriré mi boca en parábolas. Diré lo que ha estado oculto desde la creación del universo. Entonces Yeshua dejó la multitud y entró en la casa. Sus talmidín, sus discípulos, se le acercaron y dijeron, explícanos la parábola de las malas hierbas en el campo. Y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Ben-Hadam, o sea, Yeshua mismo, el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla representa a las personas que pertenecen al reino y las malas hierbas son las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la mala hierba es Hasatán. La cosecha es el fin del mundo y los que recogen la cosecha son los malajim, los ángeles. Vamos al 13:40. Tal como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá en el fin del mundo. El Ben-Hadam, el Hijo del Hombre, o sea, Yeshua, enviará a sus malajim, a sus ángeles, a recoger y desechar su reino. Todas las cosas que ofenden, los apóstatas, todos esos pastores los que van a diezmar $50 en esta fila, los que van a diezmar o a ofrendar $100 en la de acá, la que van a dar $500 en la de acá, y se compraban aviones propios, privados, y se hacían mansiones. Esos infames, les repito, el Ben-Hadam, el Hijo del Hombre, enviará a sus ángeles a recoger y desechar de su reino todas las cosas que ofenden, o sea, todos los apóstatas, los pastores que se corrompieron y los profetas que se corrompieron, y a los que rechazaron la Torá, esos que dicen, ay no, hermana, yo ya no vivo por la ley. Y los echarán en el ardiente horno donde la gente se lamentará y rechinarán sus dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. El tesoro escondido. El reino, estamos en el Mateo 13:44. El reino de Yahweh es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encontró, lo escondió de nuevo y después con mucha alegría vendió todo lo que tenía y compró el campo. O sea, usted se enamora de Yeshua y deja todo botado, como cuando yo me enamoré de Yeshua y le entregué mi vida y le entregué mi profesión y me fui al Parque Centenario, a todos los parques, a la bahía, a todas partes a predicar la palabra. Con esa pasión Dios quiere que lo amemos. Dice. Y después con mucha alegría vendió todo lo que tenía y compró el campo. La perla de gran precio. 13:45. También el reino de Yahweh es como un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una perla de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró, porque la perla de gran precio es Yeshua para ellos. El tesoro que encontró es Yeshua para nosotros. La red, estamos en el 12:47.
También sucede que el reino de Yahweh es como la red que se tiró al lago y recogió toda clase de peces. Cuando estaba llena, los pescadores la sacaron a la orilla, se sentaron a recoger el pescado bueno en canastas, pero el malo lo tiraron fuera. Así también sucederá al cerrar esta época. Los malajim, los ángeles, saldrán adelante para separar a los que no guardan la Torá, a los que no obedecen la ley de Dios, de los justos. Así también los malajim saldrán adelante para separar a los que no guardan la Torá de los justos, o sea, a los pecadores de los justos. El 50. Y echarán a los que no guardan la Torá en el ardiente horno donde se lamentarán y rechinarán los dientes. Tesoros nuevos y viejos. El 51. ¿Han entendido? Y son 58, nos queda 4 minutos. ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Sí, respondieron ellos. Y les dijo, entonces todo maestro de la Torá, quien ha sido hecho un talmid, un discípulo, para el reino de Yahweh, es como el dueño de una casa que saca de su almacén ambas cosas, nuevas y viejas, como las cosas que yo le cuento a usted, para no hacerle pesado el estudio. Le cuento cosas de mi vida, cosas que he hecho, cosas que han pasado, a veces tonterías y estupideces que hice antes de convertirme, cosas así, para que ustedes se rían un poquito, se distraigan y no se me aburran. Entonces, ese maestro de la Torá es como el dueño de una casa que saca de su almacén ambas cosas, nuevas y viejas. Jesús en Nazaret, estamos en Mateo 13:53. Cuando Yeshua terminó de contar estas parábolas, se fue y se dirigió a su pueblo natal. Entonces, su pueblo natal era Nazaret. Entonces, empezó a enseñar en la sinagoga en una forma que los asombraba. Así que preguntaron, ¿de dónde viene toda la sabiduría y milagros de este? ¿No es este el hijo del carpintero, el hijo de José? ¿No se llama su madre Miriam? O sea, que porque era hijo de Miriam, era una porquería y era imposible que fuera el Dios bendito que había bajado del cielo. ¿Ya? ¿No se llaman sus hermanos Jacob, José, Simeón y Yahudá? Y sus hermanas no están todas ellas con nosotros. Así que ¿de dónde saca él todo esto? De que él es hijo de Dios y toda esta sabiduría. Y se sentían ofendidos por él. Pero Yeshua les dijo, en el único lugar que la gente no respeta a un profeta es en su pueblo natal y en su propia casa. Entonces hizo pocos milagros allí porque aquella gente no tenía confianza en él. 58, y sí terminamos Mateo 13, mis amados y queridos, quedándonos 1:54 minutos. Entonces, para la próxima nos toca Mateo 14, muerte de Juan el Bautista. Eso nos toca para la próxima. Mateo 14, voy a poner aquí. Asamblea. Nos toca Mateo 14. Padre eterno, bendito, Abba Yahweh, Dios de mi vida, Dios de nuestros corazones. Tú eres el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestro corazón. Tú eres nuestro Señor adorado. Te damos gracias en esta hora, Abba Yahweh, por habernos permitido leer 2 capítulos de tu palabra, corriendo, sí, Señor, porque tu palabra es tan extensa y la queremos leer entera, todo, para ver si tú nos ayudas a terminarla a fin de año, Señor, en diciembre de este 2026. Es lo que esperamos, Señor, y te rogamos con todo el corazón. Te damos gracias, Abba Yahweh, por este estudio en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach y de tu Ruach HaKodesh. Señor, bendícenos a todos los que hemos estado estudiando tu palabra. Bendiga a todos mis hermanos que esperan los estudios y los siguen conmigo y aprenden de tu palabra y cada día se están haciendo más sabios.
Bendícelos de uno en uno a ellos y a su familia, Señor. Te lo pido en el nombre preciosísimo de Yahshua HaMashiach y llénanos de tu santo Ruach HaKodesh. Amén. Aleluya, aleluya, Señor. Te adoramos.